fecha bastante representativa en el mundo simbólico del cannabis, pero es una fecha que simplemente nos convoca a hablar de esta planta que tiene una importancia y que tiene unas virtudes que deberíamos resaltarlas todos los días. Entonces, simplemente por ser la fecha en la que mundialmente más se celebra dentro de la cultura canábica este día, es que hoy estamos citando a esta conferencia, a esta presentación, pero repito, es un tema y es una planta que debería convocarnos más frecuentemente a hablar de ella, de sus virtudes, de sus propiedades, en general, de todo lo que el prodigio de la planta del cannabis representa para el mundo actualmente. Bueno, pues yo primero que todo quiero agradecer a la doctora Paola Pineda, que actualmente es amiga de la Fundación Conciencia Viva, por regalarnos este espacio. La verdad que lo entendemos como un verdadero regalo de 420 que nos está haciendo el día de hoy. Y yo voy a estar con ella acompañándolos durante la presentación. Quiero agradecer también por todas las personas que se conectaron ayer. Hoy voy a ser yo el moderador. Entonces, voy a presentar primero a la doctora Paola. Vamos a permitir que ella nos haga una presentación con unas diapositivas que ella nos ha traído, también con un poco de su discurso clínico. Y al final vamos a abrir los micrófonos o el chat para que ustedes de una forma muy libre nos hagan las preguntas que consideren más pertinentes para hacerle a la doctora. ¿Vale? Bueno, yo quiero contarles que estamos frente a una médica bastante reconocida no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ella es la doctora Paola Pineda Villegas. Es médica y cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Médico de la misma universidad. Tiene un máster en VIH en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Hace 8 años empezó a usar cannabis en pacientes. Sin embargo, esto lo empezó a hacer más impulsado por ellos, a quienes dice les debe estar en el punto en el que está, y a quienes dice les debe haber tomado esta bonita opción terapéutica. Es socia fundadora del grupo Curativa, donde se ha dedicado a investigar en los últimos años sobre esta maravillosa planta, su potencial terapéutico y la posible sinergia con otras sustancias. Por el consultorio médico de la doctora Paola Pineda han pasado ya alrededor de 4.400 personas quienes se han podido beneficiar de forma personalizada de esta grandiosa medicina. Todos los días, dice ella, está en un constante aprendizaje de esta planta y de muchas otras plantas que todavía nos falta por descubrir. Entonces, pues, para no gastar más el tiempo de ustedes en mi discurso, quiero dar paso a la doctora Paola Pineda. Muchas gracias, Pao, y es un gran gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Te dejo con todo el auditorio. Querido Jaime, Caro, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, la idea es compartir un poco sobre este tema. Cuando Jaime me invitó hace unas semanas a hablar justamente hoy, abril 20, sobre el tema, y hablábamos de 420, le respondí: soy mala para las fechas, en el sentido de que me cuesta mucho poner una fecha a algo. Vengo del mundo del SIDA y la humanidad solo recordaba el SIDA el 1 de diciembre de cada año, que lo denominamos mal como la lucha contra el SIDA, que así como la lucha contra las drogas son luchas perdidas. Cuando uno denomina una estrategia lucha contra algo, la pierde. Obviamente el 420 implica una cosa distinta. Me pusiste a leer y hoy mi última paciente me dijo: feliz 420, doctora. Entonces me pareció bonito. La historia del 420 es interesante. Algunos decían que era un código policial referido específicamente a crímenes, por esto, crímenes lo pongo entre comillas, pero finalmente se sabe que en los años 70 un grupo de jóvenes se encontró como
un mapa donde supuestamente había un cultivo. Ellos se reunían, ese cultivo nunca lo encontraron, pero institucionalizaron un poco ese 420 para el consumo. Y es un código medio semi-privado, hoy público para todos. Y siempre que estamos en este contexto se mira la hora y son las 4:20. En películas como Pulp Fiction está 4:20. Hay una carretera donde se robaron, donde es la milla 420. Entonces, bueno, es un contexto bonito y no solo se limita al 4:20 como el 20 de abril, sino las horas 4:20. Entonces, vamos a empezar. La idea es hacer esto lo más amigable posible. Sé que hay público de todo tipo, sé que hay varios colegas del área de la salud, también hay pacientes, personas que no tienen nada que ver con el área de la salud, pero están interesados en el conocimiento sobre esta planta, que finalmente tiene un concepto más allá que salud y enfermedad. Entonces, yo quiero hoy explicarles un poco sobre la planta, sobre cómo funciona en nuestro organismo y algunas aplicaciones terapéuticas que podríamos darle, pero unido a otras estrategias. Voy a compartir aquí pantalla. A ver, por acá. A ver, espérame un segundo que no me lo está dejando ver. Cancelar toda una pantalla, una ventana. Ahí la estás viendo. ¿Sí? Sí, Pau, ahí la Sí, estamos perfecto. viendo súper bien. Ya la Amplíala, sí, por ahí favor. estás bien. Sí, No está ampliada. no está. Espera. Sí. Pero espérame que a mí ¿Tú ya me la parece. tienes ampliada? En Sí, presentación. yo ya la tengo ampliada en presentación. ¿Ustedes no? Pero así también funciona. No, pero la estamos viendo. Espérame si es que cometí algún error, que la tecnología y yo tenemos a veces problemas. En una pestaña. En toda la pantalla, Pau. Sí, es que yo acabé de hacer toda tu pantalla. Vamos a ver si ahí. eh, Espérame un segundo. Ahí ya o todavía no. Hola. Sí, o Ahí no. te vemos súper bien, Pau. Ya quedó Sí, ampliada. Adelante. Ujú. listo. Entonces, eh, la titulé del sistema endocannabinoide al endocannabinoidoma y no quiero confundirlos con los términos porque quiero que al final tengamos claro a qué va esto. Y quiero un poco como resaltar las palabras del profesor Vicencio Di Marzo en 1998, que definía el sistema endocannabinoide como un sistema clave para comer, dormir, relajarnos, olvidar y protegernos. Efectos que son tan importantes en este momento y siempre con las circunstancias que estamos viviendo y con el mundo en el que venimos viviendo hace rato. Entonces, este sistema endocannabinoide, que hablaremos en detalle en estos próximos minutos, básicamente podemos darle estas funciones. La semana pasada, Perdón, Pau, dime. ¿podrías darle en ocultar para Ok, que puedan ver sí, todo? perdón. Perfecto, gracias. La semana pasada, en una entrevista, alguien me preguntaba cuándo pasamos de la mata que mata hoy a la mata que cura. Y yo me devuelvo un poco a la pregunta, ¿cuándo pasamos de la mata que cura a la mata que mata? Si nos vamos a la historia, el uso del cannabis medicinal tiene más de 8.000 años. Los primeros reportes están fechados en 2700 antes de Cristo y encontrábamos al cannabis en todos los vademecum a nivel mundial. Inicios del siglo pasado, en los años 20, empieza a hacerse una persecución, se pone un impuesto contra esta planta y empieza a desaconsejarse su uso.
Y finalmente, en los años 70, en el gobierno Nixon, que para muchos de los que somos amigos de la fundación y estamos también en este cuento de los psiquedélicos, viene un desastre para todo lo que hacemos con esa mal llamada lucha contra las drogas, donde para ese momento ya se veían dando estudios, no solo en tema de cannabis, sino en otras sustancias, pero a pesar de conocer los beneficios terapéuticos de todas estas plantas, se inicia una guerra contra las drogas que sabemos que lo único que nos ha llevado es a más muerte, más problemas de consumo y un impacto peor en la salud pública. Entonces, creo que hoy lo que está pasando de darle de nuevo este campo en la terapéutica a una planta con el cannabis es la normalidad, no eso que pasó en esos años donde tuvimos prohibición. Y este ejemplo lo traigo muy bonito porque gracias a estas dos plantas, esta la conocemos muy bien, el opio, y esta el cannabis, pudimos, las personas del área de la salud, llegar a entender que teníamos un sistema opioide endógeno, es decir, la planta nos permitió descubrir este sistema y con la planta de cannabis pudimos encontrar que teníamos un sistema endocannabinoide que será el protagonista de lo que hablaremos hoy. Eso permitió estos sistemas encontrar que teníamos endorfinas y que teníamos endocannabinoides. Y hoy sabemos que estos dos sistemas son claves en el manejo del dolor, entre otras cosas. La línea del tiempo para el descubrimiento del sistema endocannabinoide data de los años 60. Si bien ya la usábamos desde antes, no era claro por dónde funcionaba. Y quizás el año 1964 se vuelve un año histórico en el sentido en que ese año el profesor Rafael Mechoulam, quien es considerado hoy el padre o el abuelo de la medicina canábica, quien aún a sus 90 y tantos años sigue trabajando en su laboratorio en la Universidad Hebrea de Jerusalén, por primera vez aísla una sustancia que tiene la planta, que es el THC o tetrahidrocannabinol, que hablaremos en más detalle sobre él. Entonces, quizá aquí se empiezan a dar una serie de descubrimientos, porque el profe Mechoulam, una vez que aísla y sintetiza el THC, identifica esta molécula, empiezan a entender cómo esta molécula, al interactuar con nuestro organismo, producía diferentes efectos. En el año 1988, hagamos de cuenta que el THC fuera como una llave. En el año 88 se encuentra esta primera cerradura que está ubicada en las membranas de nuestras células, principalmente en nuestro sistema nervioso central. Y se dan cuenta que ese THC que había aislado el profesor Mechoulam se pegaba a esta cerradura y encajaba perfectamente. Cuando aíslan este receptor o cerradura, los investigadores, la pregunta que se hacen es si estamos diseñados para consumir marihuana. Me explico. Nosotros no tenemos unas cerraduras o unas estructuras en nuestro organismo para depender de algo de afuera. Entonces empiezan a investigar por qué teníamos estos receptores. Y en el año 92 se aísla por primera vez esta sustancia que producimos en nuestro organismo, que se llama anandamida. Y este nombre es muy bonito porque este amida es derivado de que es una etanolamida, esa es su estructura química, pero el ananda es fuente de felicidad o felicidad suprema. Esto es una palabra de origen sánscrito que el profesor William Devane le dio al nombre de este primer endocannabinoide. Entonces, vamos en que tenemos unos receptores donde se va a pegar los cannabinoides de la planta, pero a su vez son los que van a recibir los cannabinoides que producimos nosotros. En el año 93 se aísla un segundo receptor, una segunda cerradura, y se identifica este receptor ya no tanto en sistema nervioso central como este, sino más en sistema inmune y en sistema nervioso periférico. Entonces empezamos a ver cómo teníamos receptores para cannabinoides en diferentes sistemas de nuestro organismo. En el año 95
se aísla el segundo endocannabinoide, es decir, la segunda llave propia que se denomina 2-AG. En el 97 se aíslan unas sustancias que son las encargadas de que cuando se producen estos endocannabinoides y ya dejaron de hacer su acción, estos lo degradan y se reutilizan nuevamente. Posteriormente se encuentra que los endocannabinoides se pegan a otros receptores, no solo a los cannabinoides, y en eso quiero ser específica ahorita. Y en el 2001 se hace un hallazgo muy bonito que ahorita se los voy a mostrar con una diapositiva y es una señalización retrógrada. Normalmente nuestro organismo produce una sustancia en esta célula y la pasa a la célula de más abajo, ¿sí? Con los cannabinoides pasa al revés, se produce en la de abajo y se va hacia la de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ésta está produciendo algo en exceso y empieza a hacer daño, los endocannabinoides se producen, se sintetizan y le dicen a esta pare. Ahorita lo voy a mostrar más en condiciones neurológicas. En el 2004, nuestro amigo y profesor Itan Russo describe por primera vez un síndrome que se llama la deficiencia del sistema endocannabinoide. Y él dice que hay condiciones clínicas donde claramente una de las causas puede ser un déficit del sistema endocannabinoide. ¿Y qué condiciones enmarca allí el profesor Russo? Fibromialgia, muy común en nuestra población, migraña, demasiado común, colon irritable, y menciona que ese déficit del sistema endocannabinoide también puede estar implicado en condiciones como la depresión mayor, como la endometriosis, como el alcoholismo y el autismo. Es decir, cuando uno tiene un paciente que tiene esta condición clínica, podríamos ir a través de la modulación del sistema endocannabinoide a tener una mejora. Luego se encuentra que los cannabinoides y los endocannabinoides no solo van a actuar en estos receptores específicos para cannabinoides, sino que van a actuar en unos receptores que están en la membrana del núcleo de nuestras células y van a ser claves en la regulación de trastornos metabólicos como la diabetes mellitus, como las dislipidemias, pero también en temas de cáncer. Luego se encuentra que se pega a unas proteínas que ayudan a transportarse. En 2012 se encuentra que esos receptores para cannabinoides están también en la mitocondria, que es clave porque es una organelita encargada de producir energía y que desafortunadamente por hábitos de alimentación, por el estrés oxidativo, por no dormir, por el estrés, por el sedentarismo, se aporrea muchísimo. Entonces el cannabis también nos podría ayudar en las mitocondriopatías. Y en 2013 se introduce este término endocannabinoidoma, que les explicaré un poquito a continuación. Entonces, básicamente, y esto lo hemos venido trabajando mucho más desde el año pasado con este encierro, que nos pusimos a estudiar con mi profesor y amigo, quien nos estaba acompañando con Jaime en algunas de sus capacitaciones, el profesor Mariano García, y definíamos este sistema endocannabinoide como un iceberg. ¿En qué sentido? Hoy los que estamos o las personas que están entrando al mundo del cannabis conocen un sistema endocannabinoide clásico, que son los endocannabinoides que les explicaba, más los receptores para cannabinoides y algunas enzimas que me permitan que se produzca y otras que me permita que se degrade. Y lo comparo con la planta, donde ya estamos dando el paso. Algunos al principio solo hablaban de CBD. Estamos dando el paso, nosotros lo dimos hace un ratico porque hemos ido caminando en este proceso donde no solo es CBD, sino también THC, pero a lo que quiero y lo que está aquí debajo es un sistema endocannabinoide no canónico o no clásico, donde sabemos que tenemos otros endocannabinoides y que tenemos una cantidad de receptores en nuestro organismo donde van a actuar los que nosotros producimos, pero también todos los que tienen la planta. Entonces, pasamos de hablar de solo CBD, luego a THC y CBD, y hoy a hablar de todos estos componentes. La planta de cannabis tiene más de 1000 principios activos y quizás eso la hace un tesoro farmacéutico, como lo definirían un par de profesores, donde cada vez vamos entendiendo por dónde actúan todas estas sustancias y
a qué nos van a llevar. Entonces pasamos de un sistema endocannabinoide clásico a una unión de este clásico, de este no clásico o no canónico, a entender que tenemos una interacción importante con todas las grasas y con todo ese mundo paralelo o universo paralelo que tenemos en nuestro microbioma o microbiota. La microbioma es la genética de todos esos virus, bacterias, hongos que tenemos en nuestro estómago. Entonces empezamos a entender que esto no era solo de dar cannabis y modular un sistema, sino que teníamos mucho por donde trabajar. ¿Vamos claros hasta ahí, Jaime? ¿Me están oyendo bien? Vamos súper bien, Pau, muchas gracias. Listo. Ahora, ese sistema endocannabinoide del que les estoy hablando desde el momento 1 y que tiene receptores en muchas partes de nuestro organismo, cumple un papel fundamental en nuestro sistema nervioso central. Si recuerdan ahorita, les decía esos receptores CB1, hoy sabemos que son los receptores más abundantes en nuestro cerebro de un tipo de receptores. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque ese descubrimiento se dio desde 1988. Yo me gradué de médica en el 2003 y nunca supe de la existencia de estos receptores. Esto no es una crítica ni un juzgar, pero es hora que ya los empecemos a hablar en las universidades porque es darnos una herramienta más para poder tratar a nuestros pacientes. Tenemos claro que estos receptores también están en nuestro sistema cardiovascular, por tanto van a tener un impacto hemodinámico. Eso no quiere decir que no los podamos dar, de hecho los podemos dar y tienen un potencial antihipertensivo interesante, pero es importante cuando yo voy a medicar a un paciente con cannabis saber qué otros medicamentos toma, no porque no los pueda dar juntos, sino porque probablemente voy a tener que organizar dosis. Tenemos hoy claro que tenemos receptores en nuestro tracto gastrointestinal, tenemos receptores, me perdonan que aquí se me borró una E, en nuestro sistema reproductivo, tenemos receptores en la piel, por eso es interesante en acné, ahí estamos trabajándole a unas formulaciones tópicas para irnos por aquí. Tenemos claro, y esto es muy importante en el contexto que vivimos hoy, que estos receptores están en nuestro sistema inmune y por eso nos podrían ayudar a inmunomodular, es decir, nos puede ayudar tanto cuando hay un exceso de trabajo de mi sistema inmune a cuando hay un déficit. Tenemos claro que está en sistema musculoesquelético y esto nos permite entender que si bien el cannabis no es la panacea, al tener receptores en casi que todas nuestras células, vamos a poder utilizarlo como herramienta terapéutica en muchísimas condiciones clínicas. Les decía que los receptores en el sistema nerviosos son múltiples y están ubicados en todos estos sitios en nuestro organismo. Y cuando entendemos estos sitios en nuestro cerebro, cuáles son sus funciones principales, podemos entender por qué cuando usamos cannabis podemos tener impacto en temas de dopamina, en funciones de aprendizaje y memoria, en temas de movimiento voluntario, temas de movimientos finos, tenemos en todos los estímulos sensitivos, ¿vale? Y eso lo vemos mucho, pacientes que son muy sensibles al THC se vuelven hipersensibles, eso lo podemos utilizar a favor o puede ser un efecto secundario. Vamos a tener importancia en la regulación de algunas hormonas, vamos a impactar temas de conducta de alimentación, ingesta de líquidos, temas de agresividad, vamos a tener importancia en tema de equilibrio, funciones cognitivas, atención, lenguaje y temas de sentimientos, conductas apáticas. Es decir, el entender que tenemos receptores para cannabinoides en todos estos sitios nos puede explicar cuando damos cannabis algunas respuestas en nuestros pacientes. Y quizás una de las cosas más lindas que les decía ahorita, en el 2001 se descubrió la señalización retrógrada, es un tema que tiene que ver en nuestro sistema nervioso y cómo funciona de la neurona postsináptica a la presináptica. En la unión de estas dos neuronas se hace aquí una sinapsis. Normalmente, cuando se producen neurotransmisores, llámese serotonina, glutamato, se producen en la presináptica y van a la postsináptica, se unan aquí a unos receptores y se ejerce una acción. ¿Qué pasa? Con el cannabis es diferente.
el cannabis no es que esté acumulado en vesiculitas guardado, sino que los endocannabinoides, se requiere un endocannabinoide y lo que hace es que se produce en la postsináptica, se libera aquí y viene a actuar en la presináptica. ¿Y a qué voy específicamente? Nosotros tenemos un neurotransmisor que es muy importante que se llama el glutamato. El glutamato, como todo, debe tener una regulación. Él es clave en algunos procesos, pero cuando él se produce en exceso, se vuelve neurotóxico. ¿Y esto cuando se da? Por ejemplo, en un estatus epiléptico, por ejemplo, en una hipoxia cerebral o en un trauma encefalocraneano. ¿Qué pasa? Se produce el daño y se empieza a liberar glutamato en exceso. Lo que hace los endocannabinoides es que es como si mandara una señal y dice, uy, se está liberando mucho glutamato, yo voy a empezar a liberar aquí, y a través de canales de calcio lo que hace es que frena la liberación excesiva de glutamato y va a ayudar a que se limite el daño. Por eso hoy uno de los potenciales terapéuticos del cannabis sería en un paciente que acaba de recibir un trauma encefalocraneano o en un niño, por ejemplo, que hace una hipoxia neonatal por un parto traumático, o en un paciente con un infarto agudo de miocardio donde se liberan muchos de estos neurotransmisores citotóxicos. Lo que uno podría pensar es cómo dar cannabis en este momento. Ojo, no lo estoy dando como una idea, son investigaciones que se dan, pero esto lo hemos ido entendiendo con el tiempo. Yo, por ejemplo, doy cannabis a pacientes con epilepsia y cuando hacen un estatus, que ahí se produce mucho glutamato, les digo a las mamás, utilíceme aquí más cannabis para simular esta función que les explico por acá. Entonces, eso es un poco la neuromodulación y la limitación del daño cuando se produce un neurotransmisor excitotóxico en exceso. Otro tema que es muy importante hoy es la inflamación. Nosotros tenemos en nuestro cerebro la microglía, que son como las células de nuestro sistema inmune. Normalmente la microglía está en reposo, pero ante diferentes estímulos podemos tener dos tipos de célula. Una M1, que es proinflamatoria. Pacientes con neuroinflamación tienen un predominio de estas. O una M2, que es la proresolución o la antiinflamatoria. Miren lo que pasa tan bonito, y es que los receptores para cannabinoides pueden estar en estas células de la microglía. ¿Y qué pasa? Cuando yo pongo un endocannabinoide y él va a la proinflamatoria, la regula hacia la baja. Es decir, si estoy en exceso de proinflamatoria, le digo baje. Pero si estoy en defecto de la proresolutiva o de la antiinflamatorio, es la misma sustancia, el mismo endocannabinoide, pero la estimulo para que funcione. Es decir, tiene un efecto neuromodulador en la inflamación. Con mi profe siempre hablamos que queremos conocer el artista que está detrás del piano haciendo toda esta orquesta, porque uno diría, uy, pero ¿cómo en esta le dice que no y en esta le dice que sí? Ellos entran y son como unos sensores que van mediando qué necesitan mis células y me ayudan a conseguir un equilibrio. Partiendo de eso, entonces podríamos decir que cuando tenemos efectos en neuroprotección y en neuromodulación, se nos vuelve un potencial terapéutico muy interesante en condiciones como la demencia y todo lo que hay allí, porque hay muchos tipos de demencia, no todas las demencias son Alzheimer, y sabemos que en pacientes con esta condición, ¿sí? Que, ojo, cada vez tenemos más demencia de Alzheimer. ¿Por qué? Porque esta es una condición que está muy relacionada con la obesidad y la diabetes. Para algunos, hoy el Alzheimer es la diabetes tipo 3. Entonces, sabemos que por nuestros hábitos de alimentación, el porcentaje de personas en obesidad y en inflamación crónica es altísimo, y en la medida que vayamos envejeciendo más nuestros años de vida potenciales sean mayores, vamos a tener más gente con demencia de Alzheimer porque no supimos cuidarnos desde jóvenes. Pero ya en un paciente con esta condición podemos ver cómo con el cannabis puede bajar la agitación, la agresividad, mejora el tema de alimentos. Podemos, o se ha visto en animales, mejoras cognitivas,
Yo lo he visto y esto pueden decir es anecdótico. He visto algunos pacientes con Alzheimer que no solo con cannabis, sino con otras intervenciones, recuperan un poco de lo perdido o la condición no avanza tan rápido. Tenemos por aquí que disminuye la neurotoxicidad, que ayuda a que se remuevan unas proteínas que conocemos como beta-amiloides, que son los que se acumulan y van a hacer daño. Vemos cómo a nivel vascular mejora el flujo sanguíneo al cerebro, cómo, como les explicaba ahorita, disminuye la toxicidad cerebral, cómo, por lo que les expliqué también ahorita, tiene un efecto antiinflamatorio, es decir, en Alzheimer tendríamos un potencial terapéutico bastante interesante. También tenemos un potencial terapéutico muy interesante en enfermedad de Parkinson, porque nos ayuda tanto en el Parkinson que tiene una tendencia más hacia el temblor o en el que tiene una tendencia más a la rigidez. Entonces, nos puede ayudar en ambos y en ambas condiciones lo podemos asociar con los medicamentos clásicos que se usan por allí. Tenemos claro también hoy que a través de la modulación del sistema endocannabinoide podemos tener efectos en el tema del dolor. Y esta gráfica simplemente lo que quiero mostrar es que el dolor no es simplemente me doy un golpe y me duele aquí. Cuando yo me doy un golpe acá se van a estimular múltiples cosas, múltiples vías en nuestro organismo y el dolor va a llegar de diferentes vías. Y lo bonito de esto es que en todos los lugares donde tiene que ver con los mecanismos de dolor, como son la periferia, la médula espinal y a nivel de cerebro, vamos a tener receptores para cannabinoides. ¿Y esto qué va a hacer? Que tengamos una reducción en la percepción del dolor, que tengamos una reducción en la inflamación, que tengamos un tema de cambio en nuestras sensaciones, y ya les voy a explicar a qué me refiero con esto, y que tengamos una reducción de la memoria a corto plazo. ¿Qué pasa? El dolor no solo lo podemos calificar objetivamente, me explico. Un paciente con dolor no es simplemente, señor, de 1 a 10, ¿a usted cuánto le duele? 10, y con cannabis, ¿cuánto le bajó? 7. 3 podría ser muy poco, pero cambia la percepción del dolor, cambia el recuerdo del dolor y cambia la percepción de las sensaciones. Un paciente con dolor está permanente en un círculo vicioso. Lo que hacemos al disminuir no solo objetivamente dolor, sino subjetivamente en todo esto, vamos metiendo al paciente en un círculo virtuoso. ¿Claros hasta ahí, Jaime? Que como no los veo, me pierdo. Te entiendo, Pau, Perfecto. sí, Listo. pero vamos súper bien, súper claros. Perfecto. Entonces, vamos en que tenemos un potencial terapéutico en condiciones neurológicas. Solo mencioné allí Alzheimer, Parkinson, pero también está esclerosis múltiple, y le voy a hacer mucho énfasis a epilepsia porque es uno de los grupos con los que más hemos trabajado. Aquí estamos hablando de dolor, y el dolor sabemos que es un mundo infinito en el sentido que tenemos dolores agudos, dolores crónicos, dolor por un tema neuropático, en fin, y nos va a poder ayudar en todo ese tipo de dolores, en algunos con mayor o menor éxito. En el tema de la epilepsia, que quizás es a uno de los temas que por cosas de la vida más me he dedicado, hoy sabemos que tanto el THC como el CBD, que les decía que son 2 de los cannabinoides principales de la planta, que fue el hito en esa marcación de sucesos que vienen desde el 64, cuando se aísla por primera vez, luego el CBD, pero sabemos que cannabinoides como estos hay 166. Cuando yo empecé a estudiar este cuento hace 8 años habían 60. Hoy sabemos que hay 166. Hace 8 días en una entrevista que hicimos me preguntaban por uno que se llamaba el THCP y me corchaban, no tenía ni idea, pero después lo miramos y es uno de los minoritarios, pero sabemos que hay THCV, CBDV, CBN, CBG, y todos ellos tienen un mecanismo de acción que se ha ido dilucidando y que nos permiten entender cómo la sinergia entre todos ellos va a actuar en diferentes partes, y eso me va a explicar cómo funciona la epilepsia.
más clara puedo decirles, hoy sabemos que el THC reduce esa excitotoxicidad. Si se acuerdan, ahorita les decía que nosotros cuando estamos en una injuria cerebral producimos mucho glutamato. Con el THC lo que hacemos es decirle a ese glutamato, pare de producirse. Entonces sabemos que es neuroprotector, sabemos que el THC tiene un potencial anticonvulsivante tremendo, sabemos que es un relajante muscular muy bueno, por eso lo usamos en pacientes con parálisis cerebral, pero en pacientes con espasticidad, y sabemos que el THC va a actuar con esa microbiota, y el microbioma es toda esa microbiota con toda su parte genética. Hoy el CBD sabemos que va a interactuar no solo con esos receptores para cannabinoides que les decía hay 1 y 2, sino que va a actuar con otra cantidad de receptores como los que les mostraba debajo en el iceberg, en la parte que no vemos. Vamos a tener efecto con él en canales de potasio, calcio y sodio. Sabemos que el CBD tiene interacción en los receptores de serotonina, y esto lo menciono porque esto nos podría dilucidar un poco, porque tiene un efecto en pacientes con trastorno depresivo y de ansiedad, actúa también en estos receptores, va a reducir la hiperexcitabilidad neuronal, es un muy buen antiinflamatorio, también es neuroprotector y al igual que el THC va a reducir ese daño por glutamato. Uno de los temas que también trabajamos y que cada vez despierta más interés es por qué el cannabis sirve en cáncer. Y aquí quiero irme un poquitico de historia, y es en el año 1986, incluso antes de que se hubiera denominado como tal el sistema endocannabinoide, antes de ese primer descubrimiento en el 88 del primer receptor, ya la FDA había autorizado un medicamento sintético que se llama marinol o dronabinol. ¿Qué es eso? Cogieron la molécula del THC que se había aislado en el 64 y la reprodujeron en el laboratorio. Lo hacen sintético porque el THC de la planta no se puede patentar. En cambio, cuando yo lo hago sintético, yo lo puedo patentar. Le cambian una molécula y así lo patentan. Y empiezan a usar dronabinol y marinol, incluso sin saber cómo funcionaba, en pacientes que iban a quimioterapia. ¿Para qué? Les daban el marinol antes de la quimio y con esto se buscaba reducir las náuseas, el vómito y la disminución del apetito propia de los medicamentos que se usan, que se usaban en ese momento y que muchos se usan actualmente para la quimio. Es decir, ya en el 86 había una aprobación por la FDA para este tipo de pacientes. Pero ¿qué pasa? Se empieza a estudiar mucho más y cuando ya después se encuentra ese sistema endocannabinoide, ¿qué funciones tiene? Empezamos a entender que con cannabis se le podía ayudar al paciente con cáncer que presentaba dolor, que tenía ansiedad, que tenía problemas de sueño, ¿sí? Todo esto aquí, entonces más para vómito, para mejorar apetito, efecto analgésico, efecto antidepresivo y efecto para bajar la ansiedad. Entonces se empieza a ampliar el potencial de uso y hace 20 años ya se ha venido estudiando los efectos antitumorales que tienen los cannabinoides, que entraremos a ampliar un poco más sobre esto. Y aquí esto es lleno de historias bonitas, en que a qué voy y quiero contarles una historia que a mí siempre me llamó la atención cuando la leí la primera vez, y es, hay un profesor que fallece el año pasado, el profesor Lester Greenspoon. Lester Greenspoon era un psiquiatra que habían contratado en el gobierno de Nixon para que liderara desde la academia la prohibición. La prohibición en los años 70 era más un fenómeno económico, político y social. Entonces, como cuando algo de prohibición se basa en eso, en algún momento se va a caer. Contratan al profesor Nixon, al profesor Greenspoon, una autoridad en el tema de psiquiatría, y él acepta el trabajo para liderar los estudios desde lo clínico que sustentaran la prohibición. Y pasa una cosa de esas causalidades que tiene la vida. Danny Greenspoon, el hijo del profesor,
es diagnosticado con una leucemia y le proponen iniciar quimioterapia. Va a la primera quimioterapia y dice, no vuelvo porque eso me cayó mal. Todos los que hemos acompañado procesos de quimio sabemos lo que produce, y le propone a su papá usar cannabis. ¿Por qué? Porque otros amigos que se encontraban en la quimio o los compañeros de ese momento le decían, a mí me da menos duro porque fumo marihuana antes de la quimio. Obviamente el papá, contratado por el gobierno para el tema prohibicionista, pega el grito en el cielo y dice que no. Entonces, Dani sigue insistiendo, le insiste a la mamá y obviamente la mamá le ayuda y va a una quimio, se fuma su porro antes, ojo, no los voy a mandar a fumar porro, pero consume marihuana previamente y cuando el papá lo recoge en la quimio, le dice, papá, vamos a comer. Entonces aquí el doctor Greenspoon se queda como, wow, ¿qué pasó? Le cuentan su hijo y la mamá y desde ese momento cambia su perspectiva y es uno de los defensores más grandes del tema de cannabis medicinal y es uno de los que argumentó en su momento que los cannabinoides o la planta de marihuana quizás era uno de los tratamientos más seguros, incluso más seguros que muchos de los medicamentos que hoy tienen aval de FDA, de INVIMA y de todas las autoridades que conocemos en nuestros países. De hecho, es muy bonito, al profesor Greenspoon, Carl Sagan, lo menciona en algunos de sus libros porque era su psiquiatra y con él compartió muchos momentos de cannabis porque Carl Sagan era un consumidor bastante defensor del tema del cannabis. Entonces, la historia de cannabis, así como las historias de todo lo que trabajamos, están llenas de anécdotas que han ido que todas estas experiencias se hagan más grandes. En los años 90 se empieza a buscar no solo el cannabis con este potencial que les decía que en cáncer, sino ya el efecto directo en los tumores. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y es que 95% de los pacientes que acuden a nuestra consulta ya están en un estadio muy avanzado de cáncer. ¿Y les podemos ayudar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque les podemos ayudar cuando hay dolor, cuando hay pérdida de apetito, cuando hay ese estado de ansiedad, esa depresión. Los podemos ayudar que ese momento de partida sea mucho más digno, como ha sido la retroalimentación de muchas familias, pero también la invitación es a quienes ven pacientes de cáncer, no hay que quitarles la quimio y la radio. Yo siento que a los pacientes no hay que decirles qué hacer, es acompañarlos en un proceso. Y hoy podemos dar cannabis con los tratamientos alópatas que se hacen. ¿Por qué? Porque además de ayudarnos en todo esto que está aquí, nos va a ayudar en efectos antitumorales. Y en esto, una de las personas que más ha trabajado es la profesora Cristina Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid, a quien hemos tenido el placer de escuchar 3 veces en Colombia y con quien hemos hecho una bonita amistad. Pero Cris, por accidente, se encontró cómo los cannabinoides destruían las células tumorales. ¿Qué pasa? Resulta que, espérenme un segundo, ¿qué está pasando por aquí? Resulta que cuando se produce un tumor, nuestras células tienen un mecanismo que se llama muerte celular programada o apoptosis. Cuando se produce un tumor es que a esa célula que se tenía que eliminar, se le olvidó que se tenía que eliminar. Y ella empieza a hacer mutaciones y se empiezan a juntar y forman el tumor. Por cosas de la vida, se encontró que cuando se le daban THC y CBD a esas células tumorales, se reducía el crecimiento tumoral. Y empezamos a encontrar que los cannabinoides eran proapoptósicos o pro muerte celular programada. Pero ¿cuál es la característica? Que eso solo lo ejerce sobre la célula tumoral, es decir, lleva a que esa célula tumoral se suicide, como lo menciona la profe Cristina, llevando a disminución del tamaño tumoral. ¿Qué más pasa con los cannabinoides? Resulta que cuando se van formando los tumores, ellos van creando vasos que llegan donde llega sangre, oxígeno y todos los nutrientes. Hoy sabemos que los cannabinoides van a inhibir
esa producción de vasos al tumor, no a las células buenas. Vuelve a ser el señor del piano detrás que no hemos terminado de entender. Pero también se encontró que con los cannabinoides, sobre todo el THC, se inhibía esa siembra que va del tumor original a otros lados. Hoy sabemos que una de las causas de muerte principal en cáncer son las metástasis. Entonces se encontró que con el THC se bloqueaba la migración y la invasión de las células tumorales. Es decir, los cannabinoides hoy sabemos desde el laboratorio que van a ayudar a la muerte de la célula tumoral, van a disminuir el riego sanguíneo a esa célula tumoral, lo que también va a llevar a muerte de esa célula, y van a disminuir la siembra o las metástasis a distancia. Yo con esto no quiero decir que el cannabis sea la cura del cáncer, pero creo que en laboratorio y lo que se ha visto en estudios con animales nos muestra esto. Y la experiencia que hemos ido teniendo en pacientes con cáncer nos muestra que en algunos podemos ayudar a disminuir ese crecimiento tumoral. Y yo no le apuesto a que el paciente solo se trate con cannabis, eso sería por el ego y no me interesa. Yo lo que apuesto es que le entreguemos a los pacientes todas las herramientas terapéuticas para que sean ellos quienes decidan. Por ejemplo, en una condición como esta, si se quieren poner cirugía, quimio, radio, si quieren hacerse células madres, si quieren tomar muérdagos, si quieren tomar lo que quieran. Simplemente que tengamos la capacidad mental y la amplitud de acompañar al paciente en esos procesos. Y si ya es en un momento final de la vida, también ayudar con estas y otras herramientas que creo que ahí Jaime me lleva mucha ventaja con Caro a acompañar estos procesos del final de la vida. Muy bien, entonces tenemos un sistema endocannabinoide donde les he explicado todos los componentes que tiene y todas las funciones, cómo mejoramos o cómo podemos modular ese sistema. Y esto se vuelve una orquesta bien interesante. Lo primero va a ser con los cannabinoides, los que tiene la planta, les decía, es un tesoro farmacéutico con más de 1000 principios activos. Los dos principales, que serían como los dos abuelos, THC y CBD, donde sabemos que nos ayudan a aumentar apetito, disminuir náuseas, efecto analgésico, bajar un efecto antiespasmódico, un efecto antitumoral, efecto antiepiléptico, efecto antiinflamatorio, efecto inmunomodulador. El CBD con efecto ansiolítico, antiinflamatorio, analgésico, antiemético, antioxidante, neuroprotector, antiepiléptico, antitumoral. Ojo, como cualquier sustancia, nada es bueno, nada es malo, todo depende de la dosis. Y esa no es una frase mía, esa es una frase de hace muchísimo tiempo. Siempre tenemos que mirar sus efectos secundarios, pero básicamente estos efectos secundarios se dan cuando no empezamos con dosis bajas, cuando empezamos con una dosis muy alta en un paciente que quizás sea sensible o que las personas creen que por tomar más tienen más efecto. No, muchas veces los efectos secundarios van a limitar su posible uso, pero clave, los efectos secundarios son fáciles de prevenir y si aparecen son muy fáciles de tratar. ¿Qué es clave? Que es muy baja toxicidad y que la dosis letal es inasequible. ¿Y esto por qué? Si recuerdan, al principio de estos conversatorios, sabemos que para que actúen los cannabinoides se requieren esas cerraduras o esos receptores en nuestro organismo. Y hay un sitio que se llama el tallo cerebral donde se regula nuestra frecuencia cardíaca y nuestro respirar, y allí la densidad de receptores es mínima. ¿Qué quiere decir eso? Por más cannabis que yo le dé a un paciente, jamás voy a tener un paro cardiorrespiratorio. A fecha de hoy, 8.000 años de uso, no tenemos la primera sobredosis letal de cannabis. Cuando en algún momento que estábamos empezando a hablar de esto, acompañando los primeros debates en el Congreso, salió un personaje público de este país a decir que había habido una fiesta de jóvenes donde se habían muerto varios por intoxicación por cannabis. Eso fue una noticia falsa, obviamente, y el problema era que habían mezclado un montón de sustancias y las otras sustancias fueron las que ocasionaron la muerte, pero las otras sustancias que mezclaron eran legales, la mayoría de ellas. Entonces, para que tengamos eso claro,
Otro concepto aquí es que los dos son psicoactivos, tanto THC como CBD. ¿Por qué? Porque tienen efectos en receptores cerebrales. Lo que sí es que el uno tiene un efecto psicotrópico, que es el THC, y el otro no lo tiene, que es el CBD. Pero les decía que no son solo THC y CBD, sino que tenemos otra cantidad de sustancias que nos van a ayudar en otras condiciones como el síndrome metabólico, la diabetes, el Parkinson, donde nos ayuda muchísimo el THCV y el CBDV, que estamos viendo que es importante en epilepsia, en trastorno del espectro autista. Entonces, este sistema endocannabinoide, la primera forma de modularlo va a ser a través de cannabinoides. Y lo que quiero dar de mensaje en este par de diapos es que no nos limitemos solo a THC y CBD, sino que entendamos que tenemos un tesoro farmacéutico donde vamos conociendo cada una de esas sustancias por donde actúa, y lo que estamos haciendo es volver a la alquimia, hacer preparaciones que tengan más del uno, más del otro, pero siempre de todos, para poder hacer un tema más personalizado. Clave, otra forma de modular o de darle un tono a ese sistema endocannabinoide es a través del ejercicio. Otro punto importante para modular nuestro sistema endocannabinoide es la forma como comemos, y creo que esto cada vez lo vamos teniendo más claro. Una de las cosas que más tenemos contacto en el día es con la comida, y si nosotros no comemos bien, obviamente nuestros sistemas van a estar alterados. Un balance de grasas es clave para nuestro sistema endocannabinoide, pero también va a ser clave no darle un exceso, por ejemplo, de azúcares y harinas refinadas, que lo que van a hacer es llevarnos a procesos de inflamación y ningún sistema en nuestro organismo va a funcionar. Otra forma de modular nuestro sistema endocannabinoide es a través de una muy buena modulación de nuestra microbiota. Por eso muchos de los pacientes que vemos les indicamos no solo goticas, sino que hacemos estrategias para mejorar esa salud gastrointestinal. Y no menos importante, la modulación del sistema endocannabinoide no se debe quedar solo en esos temas farmacológicos, que aquí yo llamaría diferente por ser una sustancia natural y por ser alimentación. Sabemos hoy que el sistema endocannabinoide lo vamos a modular con una buena cantidad de actividades lúdicas, con unas relaciones sexuales y reírnos. Todas estas cosas son claves. Finalmente, cuando vamos a pensar en dar cannabis a un paciente, acerquémonos cada vez más a los extractos que tengan una planta completa para poder reforzar el efecto séquito. Este efecto séquito o entourage fue pronunciado por primera vez en el 99 por el profesor Meshulam, y después el profesor Russo lo enfatiza nuevamente. ¿Y a qué se refiere? Yo se los explico a mis pacientes de una manera muy sencilla. El efecto séquito o entourage es que la suma de todas las partes va a ser mucho más que cada parte solita. Y eso lo llevo a un ejemplo básico: deportes de equipos. Cuando yo tengo un equipo de fútbol y solo uno de los jugadores está jugando bien, ¿tengo chance de ganar? Sí, pero es más difícil, y quizás para ganar ese jugador va a tener que hacer un desgaste de energía mucho mayor. Distinto es a cuando los 11 jugadores del equipo de fútbol juegan bien. El chance de ganar va a ser mucho mayor, ¿sí? Y el desgaste energético de cada uno de mis jugadores va a ser mucho menor. A eso se refiere el efecto entourage o el efecto séquito. Hoy sabemos que cuando utilizamos extractos de planta completa tenemos resultados más positivos que cuando nos vamos acercando a dar un solo cannabinoide o a dar un par de ellos. Y esto se va a traducir también en un beneficio económico para el paciente. Esto no solo lo hemos visto nosotros en nuestro grupo de trabajo, lo han descrito varios colegas en artículos que están hoy publicados, donde sabemos que es mucho mejor dar extractos completos de la planta que uno solo de los componentes. Y esto nos lleva a ir a un enfoque reduccionista, cuando solo damos un componente y pretendemos con eso modular todo un sistema, a irnos a un enfoque mucho más holístico, donde no solo vamos a utilizar un extracto completo de la planta,
sino que vamos a empezar a entender que cuando trabajamos con cannabis en un paciente, tenemos que ir más allá. Y quiero mostrarles para terminar esta diapo. ¿En qué sentido? Cuando yo estoy dando cannabis, yo estoy modulando todos estos sistemas. Sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central lo vieron ahorita, también sistema endorfínico, sistema endocrino, inmune, sistema endocannabinoide y microbioma. Y todos estos sistemas interactúan. Y todos estos sistemas los voy a modular a través o los voy a impactar con ciertas cosas. Entonces hoy sabemos que el estrés le pega a todos estos sistemas. Sabemos que una buena alimentación refuerza todos los sistemas. Sabemos que el ejercicio, por ejemplo, es fundamental en este sistema. Sabemos que exponernos al sol va a ser clave para nuestro sistema inmune, va a hacer que produzcamos vitamina D, que hoy la pongo aparte por su papel aquí en el sistema inmune. Sabemos que a veces hay que suplementarnos, que ese sistema endocannabinoide lo vamos a modular, como les explicaba ahorita, con ejercicio, con fitocannabinoides, que son los de la planta, con endocannabinoides, que son los nuestros, reír, cantar, relaciones sexuales y una buena relación de omegas. Sabemos que ese microbioma lo vamos a impactar con todo esto. Niveles de estrés altos me lo van a dañar, control de estrés me lo va a mejorar, una buena alimentación lo mejora, el ejercicio lo mejora, el uso excesivo de medicamentos es deletérea para mi microbioma, los metales pesados que tenemos tan frecuentes en nuestros pacientes son deletéreos para el microbioma, así como el abuso de alcohol. Entonces, a lo que voy es que cuando damos cannabis tenemos que pensar no solo en el efecto séquito o entourage que les explicaba que él tiene, sino que estamos trabajando sobre un individuo que no es solo un dolor, un cáncer, una epilepsia, sino que es una complejidad inmensa que tiene múltiples sistemas y que nosotros vamos a ayudar y apoyar un proceso donde a través de diferentes estrategias vamos a poder llegar a un mejor resultado, eso sí, teniendo como protagonista principal al paciente. Yo en eso cada vez soy más clara en el sentido de que esa verticalidad o esa hegemonía del modelo médico está mandado a recoger, donde el médico decía algo y el paciente lo tenía que cumplir. Ahora la idea es que como profesionales de la salud entreguemos la información al paciente, el paciente se empodera de su situación y es el actor clave. Nosotros simplemente acompañamos entregando información, facilitando herramientas para que él se empodere y sea el que cambie su situación por una mejor o definitivamente respetar el proceso que él tenga. Para terminar, quiero cerrar con esta frase. El cannabis nos aporta una conciencia que entrenamos durante toda una vida para ignorar, olvidar y desterrar de nuestras mentes. La ilegalidad del cannabis es horrible, es un impedimento a la completa utilización de una droga que ayuda a producir la serenidad y revelación, sensibilidad y camaradería que necesitamos tan desesperadamente en este mundo cada vez más loco y peligroso. Y esta frase la dice Carl Sagan. Cuando me preguntan por qué uno de los mitos del cannabis es todos los que fuman o consumen marihuana tienen una puerta de entrada a otras drogas y van a tostar ese cerebro, pues yo creo que Carl Sagan es un ejemplo claro de que no tenía muy tostado el cerebro, o depende de lo que llamemos tostadez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Paola. Una presentación magistral, una presentación muy clara. Creo que la gran mayoría de nosotros pudo haber agarrado el contenido de una forma didáctica. Gracias por bajarnos todo el lenguaje técnico y científico a un lenguaje accesible para todos nosotros. Y bueno, más que agradecerte, quiero aprovechar estos últimos minutos para hacerte algunas preguntas. Tengo varias, entonces voy a tratar de ser muy concreto en hacerte las preguntas. Voy a pedirte el favor que también trates de respondérnoslas de una forma concreta para poder darle respuesta a las que tengo en el chat y a las que tengo por acá en el otro chat y las que tengo por acá escritas, ¿vale? Vale. ¿Me estás escuchando bien, Pau? Sí, perfecto. Vale. Bueno,
por acá hay una primera pregunta y es, ¿el cannabis es indicado para qué tipo de patologías? Las tres principales. Tres principales. A ver, si me voy por mi grupo terapéutico, creo que epilepsia es sí o sí, cáncer sí o sí, pacientes de dolor, pero como les mostraba, lo usamos en Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, pacientes con insomnio, pacientes con trastorno de ansiedad. Es decir, esa respuesta uno la podría responder cuando entiende todas las funciones de su sistema endocannabinoide. Allí tendríamos acción en todas esas cosas. Muy bien, muchas gracias. Una segunda pregunta. Samir Gómez, ¿la pérdida de la memoria a corto y largo plazo podría ser un efecto secundario del uso de cannabis? ¿Cómo mitigar ese impacto? Me encanta la pregunta y quizás la respuesta. A ver, ¿por qué los seres humanos tenemos esa loca obsesión de guardar tanta información? ¿Qué le pasa a un celular cuando está la memoria llena? Se bloquea. Eso nos pasa a los seres humanos. Así como deberíamos o tenemos la capacidad de memorizar, ¿sí? Tenemos la capacidad de no memorizar. Por eso usamos cannabis en estrés postraumático, para tratar de quitar esos recuerdos aversivos. Ahora, en un día a día, un consumidor de cannabis, sí, se le olvida dónde están las llaves, se devuelve y las busca. Se le olvida quizás una que otra cosa que puede ir básicamente a una memoria accesoria y encontrarlo. Pero jamás se le va a olvidar ni cómo se llama, ni qué trabaja, ni qué hace. Pero eso lo podemos disminuir un poco, ese impacto en la memoria que tiene el THC, cuando en esa alquimia que yo les mencionaba ponemos algunos terpenos que disminuyen un poco el impacto del THC en la memoria. Muy bien. Bueno, otra pregunta. ¿Qué recomendaciones le darías a un fumador de cannabis para que aproveche más la planta y tenga menos efectos nocivos sobre su cuerpo? A ver, el tema no es el cannabis como tal, sino el fumar. Cuando se fuma, hay un mecanismo físico-químico que es la combustión, que genera un montón de sustancias tóxicas que van a hacer daño. Si queremos la vía inhalada, porque nos gusta, hay personas que les gusta el subidón y uno no lo puede quitar, pues tenemos los vaporizadores, que ojo, porque el año pasado y antepasado les hicieron muchos escándalos a los vaporizadores, pero tenemos esta vía donde se evita la combustión. O lo que hacemos con algunos pacientes es darles gotas para que tengan niveles todo el tiempo y bajen un poco ese consumo fumado. Lo otro es que si quieren fumar, porque es que esto no es de imposición, traten de fumar una hierba que sepan quién la cultiva, que sea orgánica, que no esté llena de agrotóxicos o de metales pesados, que tratemos de hacer el consumo más juicioso y limpio posible. Muy bien, muy claro, muchas gracias. Hay una pregunta personal, Pau, puedes no responderla, ¿vale? Uh-huh. ¿Usas cannabis? Y si lo usas, ¿para qué lo usas? Tú. No tengo problema en responderla porque hace rato que decidí salir del closet del cannabis. Sí lo uso. De hecho, uno de mis primeros acercamientos en el tema medicinal fue en el tema de insomnio. Me ayudó mucho a cambiar una sustancia que usaba en insomnio, que era una benzodiazepina. Y también hoy lo uso con temas de ansiedad que aparecen en algunos momentos. Es decir, no tengo problema en reconocer que lo uso. Y eso les pido a mis pacientes cuando lo usan, que no tengan temor en reconocer que lo hacen, porque es que no estamos haciendo nada malo. Muy bien, gracias. Jorge González nos pregunta desde México, Pau. ¿Podrías aclararnos el motivo por el cual el CBD es psicoactivo y no psicotrópico? Que es que la psicoactividad, cuando nos revisan un libro, ¿qué es una sustancia psicoactiva? Que interaccione con un receptor cerebral. El CBD y el THC, los dos interactúan con receptores cerebrales. Esa es la definición de psicoactivo. Por eso los dos son psicoactivos. Diferente de psicotrópico, que te cambia esa percepción. Eso lo hace más el THC y no el CBD.
Súper bien, súper claro. Luceli Lazo, creo que también desde México. ¿Cuál es el animal con mayor similitud al humano a la hora de hacer pruebas de medicinas, sustancias, etcétera? Somos parecidos a los animales, nuestro código genético es parecido en un 98% dependiendo de la especie. Entre más se acercan a nosotros mamíferos, 99 y pico por ciento. Pero espérenme un segundo, ¿me prendes ahí la luz? Lo importante, lo que quiero decir es que todos los animales vertebrados tienen sistema endocannabinoide. Por eso podemos usar cannabis en los animales. Y los experimentos se hacen en ellos inicialmente, que eso también ha venido teniendo unas implicaciones éticas interesantes, porque los estudios en ratones, los estudios en cerditos, como se ha hecho en cannabis, pues podemos hacer un estudio muy claro en un tumor, pero en un tema de ansiedad, ¿qué nos va a contestar el ratón y el cerdito que le quitó la ansiedad? ¿Cierto? Entonces, por eso, cuando sabemos que estamos con una sustancia tan segura como los cannabinoides, la idea es que empecemos de forma abierta a usarlo en los pacientes que entendamos que pueden beneficiarse. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Quiénes no deberían consumir cannabis? ¿Qué Buena tipo de personas pregunta. no deberían consumir cannabis? Yo pienso que no es no consumirlo, es tener precaución. Tenemos claro hoy que un paciente esquizofrénico, yo no lo arranco tan fácil, pero tengo amigos psiquiatras que hoy lo saben manejar. De hecho, hay una psiquiatra que es líder en América Latina en el tema de uso cannabis con pacientes de esquizofrenia, que está en Argentina, que utiliza cannabis en pacientes de esquizofrenia. Además, no solo lo utiliza para su consumo, sino para que lo siembren y para que lo cultiven. Y eso hace que llevemos el cannabis no solo a su consumo, sino a toda una terapia ocupacional alrededor. Entonces, creo que ese sería un punto a tener en cuenta en un paciente con historia de adicciones pesadas. No es que no se pueda usar, se puede usar porque hoy sabemos que puede ser la puerta de salida, pero tener claridad de qué le estamos dando. La edad para mí no es un límite, desafortunadamente condiciones para las que sirve el cannabis se presentan desde temprana edad. Hemos tenido pacientes desde el primer mes de vida y no ha habido yo problema. Y veo que está la pregunta por ahí en el embarazo. Depende de para qué lo uso. Si yo tengo una paciente con una epilepsia, probablemente va a ser más seguro usar cannabis en embarazo que un antiepiléptico como algunos de los que usamos. Es como siempre, hacer un pro y un contra. Si la chica que está en embarazo no tiene ningún problema, pues ¿para qué se lo voy a dar en el primer trimestre? Pero si hay alguna condición que amerite, lo podemos usar. Por ahí vi a alguien que preguntaba, menores de 16 años, THC. Depende, si es un niño de 13, 14 años con una epilepsia refractaria, donde tiene 30, 40 crisis diarias, creo que es más beneficioso disminuir las crisis a que esperar a que cumpla 16 teniendo 30 y 100 crisis diarias para ver qué pasa en ese sistema nervioso. Muy bien, Pau, muchas gracias. Voy a tratar también de juntar unas preguntas que me parecen por acá como similares, y es una que dice, por ejemplo, para tener un mejor efecto de los tratamientos que con cannabis habría que tener un mejor estilo de vida y alimentación más saludable. Creo que sí lo hablaste y lo voy a juntar con esta pregunta. ¿De qué forma debe ser suministrada la cannabis para que tenga mejores resultados? Y si debe ser en el marco de un tratamiento, cuando no es para una enfermedad en específico, sino para potenciar esas habilidades de las que habla Sagan, ¿cómo se usaría? Y por acá tengo otra que es, ¿sirve el cannabis para prevenir enfermedades? Bueno, yo creo que obviamente habrán usos adultos responsables donde un médico no tenga nada que ver, pero si lo queremos usar en este concepto de salud de enfermedad, siempre deberíamos tener la asesoría de un profesional de la salud capacitado en este tema que nos pueda dar la manito, porque les mostré que tiene muchos efectos
beneficiosos, pero mal usado puede tener efectos secundarios. El concepto de lo que hablabas, Hagan, es un poco disminuir la locura y la ansiedad en la que vivimos. Entonces allí sería un consumo simplemente para potenciar algo o para disminuir algunas conductas o comportamientos que van en contra de nuestra salud. La pregunta de si usarlo para prevenir condiciones, nadie la respondería hoy con la claridad de decir, meto las manos al fuego por esto. Yo lo he hecho en algunos pacientes, por ejemplo, pacientes sanos, pero que tienen una condición genética de cáncer, una mutación de estas, por ejemplo, para cáncer de mama, yo lo usaría. Obviamente no sería lo único. Lo importante aquí es modular todo eso que puede hacer que ese gen del cáncer se active en una paciente. Y ahí volvemos a tema de alimentación, ejercicio, meditación, manejo del estrés. Entonces, como para resumir, ojalá siempre acompañados por un profesional de la salud, obviamente es distinto al consumo adulto, y para prevenir depende de la historia de vida y familiar que tenga ese paciente. Y la forma mejor de consumir va a depender de lo que tiene el paciente. Si un paciente tiene un dolor en una rodilla localizado, probablemente solo necesite un uso tópico, pero si el paciente está obeso, hay que bajar de peso. Si es paciente con una fibromialgia y tenga dolor en todas partes, probablemente la mejor forma sean gotas para que la vía sea la sublingual, ¿sí? Pero también un paciente con una patología ginecológica, estamos en el proceso de tener prontamente óvulos, una patología perianal, probablemente usemos supositorios. Se está trabajando en varios lados en producir, por ejemplo, para glaucoma, que no se lo fumen, sino que se lo apliquen, no se vayan a aplicar las goticas de aceite, porque allí tendría que ser otra vía, pero yo creo que este proceso de reglamentación que se está dando en diferentes partes del mundo, lo que va a hacer es que cada vez tengamos mejores formas farmacéuticas que nos permitan personalizarlo según la condición de cada paciente. Bueno, yo ayer fui un poco impuntual con mi presentación. Prometí que era hasta las 6:30 y nos fuimos hasta las 7. Hoy son las 6:17 y ¿qué te parece, Pau, si nos vamos puntualmente hasta las 6:30? Porque hay un público muy interesado haciendo una cantidad de preguntas. Otros 10 minuticos más, ¿te parece? No hay ningún problema. Bueno, por acá hay una pregunta de Isaac Ruiz que dice, ¿cuáles serían esos terpenos para mitigar la memoria? Alfa-pineno. La pérdida de la memoria. Ponerle al extracto que le vamos a dar al paciente, no ponerle mucho mirceno y darle más alfa-pineno. Ayuda a mitigar ese efecto mayor en la memoria del THC. Bien. Pau, ¿qué tienes para contarnos sobre las pálidas o los malos viajes que a veces de forma inesperada y aleatoria llegan con el cannabis? Me encanta porque esto me lo enseñaste tú. ¿Será que es un mal viaje o será que es necesario que eso le pasara a la persona en ese momento? Puede ser. Obviamente hay que disminuir todos los factores externos y es saber qué le estoy dando a mi paciente, indicarle bien la dosis, pero entender que si pasa algo de esto, relajarse, no va a pasar nada grave, no va a pasar nada que no lo quite un par de horitas, una buena hidratación, respirar y disfrutar. Y creo que he aprendido mucho de los malos viajes, entre comillas, de algunos pacientes. Y aquí quiero contar una experiencia que tuvimos muy bonita. En el 2016 tuvimos una paciente de 2 años y medio con una epilepsia. Le mandamos su frasquito de gotas y le indicamos a la mamá empezar con una sola gota. Esta paciente tenía una epilepsia refractaria, era una niña de estas pequeñas que convulsionaba todo el día. Por accidente, yo creo que eso no fue un accidente, así tenía que ser, esa es una de esas causalidades de la vida. La chica se tragó todo el frasco. El frasco traía un total de, si mi memoria no me falla, 270 miligramos de THC y 180 de CBD. Durmió una semana entera. Los ratos que se levantaba se comía la nevera de la casa y los vecinos. Desde ese día no convulsiona. Entonces me enseñó, yo no le doy el frasco completo a nadie, no es lo que indico,
pero sí me dio pistas para algunas cosas que hacemos luego terapéuticamente. Otra paciente, una colega, me acuerdo que le mandé el cannabis por un insomnio y ella dice que ella no sabe por qué en el momento que se iba a tomar la gota, se tomó el frasco entero. Me dice que esa noche vio a sus peores demonios, conversó con esto y más allá, vomitó, se arrastró por el piso y hasta ese día tuvo insomnio. Es decir, ¿cómo interpreto yo un mal viaje y qué tanto aprendo de él? Y yo creo que en eso tenemos en común cannabis y psicodélicos. ¿Serán mal viajes o será que era lo que necesitaba la persona en ese momento, no solo para su aprendizaje, sino para el del terapeuta, como me pasó a mí con la niña de la epilepsia? Súper, súper, Pau. Otra pregunta por acá. Doctora Paola, Daniela Serna nos pregunta, doctora Paola, ¿es más efectivo el CBD o el THC para el tratamiento del síndrome premenstrual? ¿Y cuál es la vía de uso más efectiva o segura para la mejoría de este? Para mí son los dos. Es que acuérdense que nosotros no tratamos enfermedades, tratamos personas con una condición clínica y esa persona tiene 1000 cosas más allá que un diagnóstico. Entonces es un síndrome premenstrual en un paciente con un trastorno metabólico, con una obesidad. Entonces tengo que ir a enmarcar y ahí, conociendo el caso particular, puedo indicar si me voy a un extracto de más THC o de más CBD, ¿vale? Y las vías, aquí me iría vía oral y lo que les decía ahorita, estamos explorando cómo podemos llegar a tener unos óvulos que nos permitan también manejar este tipo de condiciones ginecológicas que obviamente no se van a ir solo a ese tracto geniturinario, sino que debemos verlo de una manera más integral. Muy bien. Pau, por acá hay una pregunta de Ana Elvira Avilés, que yo también he tenido la oportunidad de ver mucho de esto en internet, y es relación cannabis-COVID. ¿Qué tan cierto es que la cannabis ayuda a las personas a estar más fuertes y protegidas frente al COVID-19? Sí, han salido varios artículos, lo que pasa es que uno tiene que ser cuidadoso con la información como la entrega y más en este momento donde lo que abunda es el miedo. Si nos vamos básicamente a sus efectos, tenemos claro que muchas veces en el COVID el problema mayor no es el virus como tal, sino la respuesta exagerada que hace en el sistema inmune. ¿Se acuerdan que yo les decía ahorita que los cannabinoides eran inmunomoduladores? Entonces hoy sabemos que por un lado, en un paciente con COVID le podemos dar cannabis para matizar un poco esa respuesta inmune. Es decir, yo tengo que dejar que el sistema se defienda inicialmente, pero lo que tengo que hacer es disminuir ese riesgo de que esa respuesta inmune sea tan alta que se ataque a sí mismo. Y por el otro lado, se sabe que, por ejemplo, el THC tiene efectos antivirales. No podríamos decir que es contra el SARS-CoV-2, contra el virus que da el coronavirus, sino que en otras familias de virus hemos visto cómo los cannabinoides, principalmente el THC, tienen un efecto antiviral. Entonces vamos por las dos vías, su efecto antiviral y su efecto inmunomodulador. Ojo, no pensemos entonces que a los marihuaneros no les da cannabis, pero les da COVID. Les puede dar, claro que sí, como lo hemos visto, ¿sí? Porque es que esto no va a depender solo de una variable, sino de todo lo que tengamos alrededor. Bien. Doctora Paola, ¿cannabis medicinal es cualquier cannabis? A ver, partamos de una premisa que se lo decía hoy también a una paciente. Nos estamos a veces rasgando las vestiduras por dar la diferencia entre cannabis medicinal y cannabis recreativo. Viene de la misma planta, es el mismo cannabis. Yo al principio daba la diferencia, pero hoy también pienso la recreación también es parte de cuidar nuestro estado de salud. Eso no quiere decir que no haya consumos problemáticos. Sí hay consumos problemáticos, como de cualquier sustancia, incluidas todas las sustancias que hoy consumimos abiertamente porque son legales. Entonces, partamos de ir no teniendo tanto esa diferencia, pero a ver,
A lo que me refiero es a que si todos los productos sirven como cannabis medicinales, depende de cómo se hace el producto. Esto es como decir, todos los vinos son buenos, depende de quién hace el vino y cómo lo hace. Aquí también unas gotitas de cannabis, depende de las prácticas para hacerlas, de qué tiene adentro, y eso me va a poder determinar si será o no beneficioso para un paciente. Bien. Pau, cannabis, ansiedad, depresión y demencia. Interesante en las tres. Bien. Acá hay una pregunta con unos tintes socioculturales, políticos muy interesante. Nos la hace Rubén Darío Molina. Doctora, teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido la comunidad médica y científica con otras sustancias siglos atrás, que durante su auge se convirtieron en panaceas debido al narcotráfico legal, ¿cree usted que pueden cometer los mismos errores con el cannabis en la actualidad? Me perdí en lo de panaceas y narcotráfico. Sí, yo también leo un poco confuso, pero a ver, interpretemos. Siglos atrás la comunidad médica y científica operaba con sustancias que en su momento fueron consideradas panaceas. Por ejemplo, el opio, sí, creo yo. ¿Cree usted que podemos cometer los mismos errores con el cannabis en la actualidad? Yo creo que algo de lo que nos está enseñando este momento es que si no aprendemos de lo que no se hizo bien antes, nos está faltando mucho como seres humanos para evolucionar. Insisto, el cannabis no es la panacea, es entender que es una herramienta terapéutica supremamente grande y está en manos nuestras como personal de la salud, pero sobre todo en manos de la comunidad general, darles un buen uso que nos permita cada vez aprender más y pulirnos más en lo que estamos haciendo. Pau, ahora nos hablabas de el cannabis como una sustancia indicada en trauma agudo, sobre todo en trauma cráneoencefálico y en cardiopatías agudas. Acá surge una pregunta de, ¿podría ser el cannabis? ¿Podría ser el cannabis un medicamento de uso en urgencias y emergencias? Yo creo que sí. El tema es que el que yo diga que creo y que potencialmente sirve a que ya llegue será complejo. ¿Por qué? Porque sabemos que ha habido una reticencia, si bien esto ha mejorado, pero creo que habrán estudios que lo vayan demostrando. Por ejemplo, el año pasado o antepasado ya se demostró un caso donde un niño con una hipoxia neonatal, no solo le hicieron la intervención que los ponen en temperaturas completamente heladas, sino que le pusieron cannabis para limitar esa neurotoxicidad que se da en una encefalopatía hipóxica. Entonces aquí lo podríamos hacer. Hay estudios en jugadores de fútbol americano que sufren todo el tiempo por el casco y los choques, pequeños traumas encefalocranianos, y en ellos ya se ha empezado a usar para limitar esa excitotoxicidad que produce ese trauma. Entonces yo pensaría que sí. Ahora, esto se requiere a veces de personajes valientes que decidan abrir el camino. Bien. Pau, nos quedan 2 minutos para responder a una pregunta muy Fundación Conciencia Viva. ¿Qué piensa la doctora Paola Pineda de los psiquedélicos? Mi querido, sabes que estoy completamente de acuerdo. Me parece que con algunos de ellos vamos a repetir historias como cannabis. Por ejemplo, lo hemos hablado contigo con la psilocibina. Así como el cannabis no es que solo sea un principio activo y en psilocibina y en cannabis solo el CBD, sino que estamos hablando de plantas, de hongos y de sustancias que tienen múltiples principios activos y que hacen un tesoro farmacológico. Y para mí, lo otro muy lindo es que uno de los mitos del cannabis era que era la puerta de entrada para todas las drogas, y eso se lo enseñaron a uno en la universidad. Para mí creo que el cannabis hoy es la puerta de entrada para esta segunda ola o este renacimiento
de todos los psiquedélicos. Y hoy lo vemos, muchos médicos que empezamos en cannabis nos estamos interesando más en todas estas sustancias, que podemos llegar no solo al potencial entourage de cada una, sino a la suma de todas ellas para brindar herramientas al paciente. Camarita. Bien, muchas gracias, Pau. Bueno, 6:30 en punto. Nuevamente muchas gracias, Pau, por compartirnos tan valiosa información. Gracias por querer unirte a esta forma de celebración. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron desde diferentes partes del mundo y de Colombia. Les deseamos un feliz 4/20 y esperamos que sigan de una forma muy responsable haciendo uso de esta prodigiosa planta y además informándose sobre ella de fuentes primarias y de fuentes que se han dedicado a experimentar con la planta, a estudiar la planta, a cultivar la planta. Entonces creo que esto es el indicador de cómo hemos venido avanzando en nuestros tiempos con este maravilloso prodigio de la naturaleza. Muchas gracias, Pau, a ti por aceptar participar en este espacio. Yo te envío personalmente un abrazo muy, muy grande y bueno, te dejo para que te despidas. Mi queridísimo Jaime y Caro, que está por ahí tras bambalinas, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas y a todos los que se conectaron. Qué rico que pudimos compartir este espacio. Creo que es clave que en tiempos como este, distraigamos nuestra mente, hablemos de cosas chéveres y vamos mirando un mundo desde una perspectiva con más esperanza y seamos parte del cambio de los procesos que se vienen. Un abrazo para todos y una feliz noche. Igualmente, doctora, mil gracias. Hay una alianza muy bonita, muy importante que está haciendo el Grupo Curativa, que es el que lidera la doctora Paola y la Fundación Conciencia Viva. Recuerden que ayer les contamos sobre un evento importante que va a tener lugar por internet el 14 y 15 de mayo. Ahí les contaremos un poco más sobre esta alianza y lo que se viene haciendo en conjunto. Los esperamos este día, muy bienvenidos. Y en nombre de la Fundación Conciencia Viva les deseamos una feliz noche a todos. Muchas, muchas gracias. A ti, Jaime, mil gracias. Pronto. Chao.